Hola a todos. En este video de geometría vamos a explicar algunos conceptos sobre la circunferencia y el círculo. La circunferencia. Una circunferencia es el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan a otro punto llamado centro. Como podemos observar en la figura, ¿sí? La circunferencia son todos los puntos que equidistan del centro de la misma. Podemos ver algunos elementos importantes como el radio, el diámetro, que ustedes ya han visto en videos anteriores. El círculo. El círculo es una región del plano delimitada por una circunferencia y por tanto tiene asociada un área. Entonces podemos ver aquí la diferencia entre circunferencia y círculo. La circunferencia es una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos están a la misma distancia del centro. Aquí vemos la circunferencia, todos los puntos que están en la periferia, ¿sí? Y que equidistan del centro. El círculo es una figura plana y está formada por una circunferencia y su interior. Entonces son todos los puntos que están en el interior de la circunferencia. Entonces esta es la figura conocida como círculo. Cálculo del área de un círculo. El área de un círculo es el número de unidades cuadradas dentro del círculo. Para calcular el área de un círculo debes antes obtener o calcular el radio, es decir, la distancia desde el centro del círculo hasta cualquier punto sobre la circunferencia, el contorno exterior. La fórmula que debes aplicar para calcular el área de un círculo es área es igual a pi por r al cuadrado, donde el número pi es 3.1416 y r es el radio del círculo. Vamos a ver un ejemplo. Área de un círculo. Es el ejercicio 1. Calcula el área de un círculo cuyo radio es igual a 20 centímetros. Hacemos el esquema. Un círculo cuyo radio está presentado en la figura. El dato es el radio de 20 centímetros. Aquí está. Es el dato que nos da el problema. Por tanto, a partir de la fórmula del área del círculo, que ya vimos, el área es igual a pi por r al cuadrado, simplemente sustituimos en esa fórmula, ¿sí?, el radio, que es de 20. 20 al cuadrado multiplicado por el número pi, nos da entonces pi por 400, lo que equivale a 1256,63 centímetros cuadrados. El área del círculo, por lo tanto, es 1256,63 centímetros cuadrados. Esto para un círculo de 20 centímetros de radio. Veamos otro ejemplo. Área de un círculo. Calcular el área de un círculo cuyo diámetro es de 6 metros. Fíjese que ahora nos dan el dato del diámetro del círculo. Nos dice que el diámetro es de 6 metros. Hacemos el esquema. Aquí vemos el círculo cuyo diámetro es de 6 metros y calculamos el radio. Como sabemos, el radio es el diámetro entre 2. Por lo tanto, si el diámetro es de 6 metros, lo dividimos entre 2, nos da un radio de 3 metros. Por lo cual, utilizamos la fórmula que dice área de un círculo es pi por r al cuadrado. Como ya tenemos el radio, simplemente vamos a sustituir en la fórmula y vamos a obtener que el área es pi por r al cuadrado. El radio 3 metros. Multiplicando pi por 3 al cuadrado nos da 28.274 metros cuadrados. Ese es el área de un círculo cuyo diámetro es de 6 metros. Veamos otro concepto importante. Dos círculos concéntricos. ¿Cómo calcular el área entre dos círculos concéntricos? Para eso debemos hacer algunas definiciones importantes antes de ver un ejemplo. Decimos que dos círculos son concéntricos cuando ambos tienen el mismo centro geométrico. Podemos calcular el área del anillo que se forma entre dos círculos concéntricos siguiendo un procedimiento que vamos a plantear de manera práctica en el ejercicio número 3. Aquí vemos entonces una figura donde tenemos dos círculos concéntricos. Ambos círculos tienen el mismo centro.
vamos a ver un radio externo, es decir, R mayúscula, el radio del círculo mayor, y R minúscula, el radio del círculo más pequeño o del círculo interior. Podemos ver entonces en esta figura que el área que está en color rosado aquí, delimitada entre los dos círculos, es el área de una corona circular o de un anillo circular. ¿Cómo calcular esa área? Es lo que nosotros vamos a ver en este video. Entonces, corona circular es la porción del círculo limitada por dos circunferencias concéntricas, como ya lo vimos. También se le conoce con el nombre de anillo circular. Aquí podemos ver entonces, fíjense, dos círculos concéntricos, dos círculos, un círculo mayor, un círculo menor, y vemos entonces los radios. R mayúscula, el radio del círculo más grande, y R minúscula, el radio del círculo más pequeño. El área comprendida entre esos dos círculos, aquí donde estoy ahorita señalándoles con el cursor, es el área del anillo circular. Es lo que vamos a aprender a calcular. Entonces, el área de la corona circular no es más que el área del círculo mayor menos el área del círculo menor. Podemos definir entonces una fórmula que dice que el área de la corona circular es pi por r al cuadrado, donde r mayúscula es el radio del círculo mayor, menos pi por r al cuadrado, donde r minúscula es el radio del círculo menor. Con esta fórmula entonces podemos encontrar el área del anillo circular, comprendido entre dos círculos concéntricos. Vamos a ver un ejemplo, es el ejercicio número 3. Dice, Alberto tiene un engranaje que se acopla a otra pieza. Por estar hecho de un material muy especial, Alberto debe enviar a pulir la superficie gris del engranaje que se observa en la figura. Calcule el área a pulir en centímetros cuadrados. Entonces aquí vemos la figura, un engranaje, y tiene, fíjense, si observamos muy bien la figura, vamos a ver dos círculos concéntricos. Un círculo menor que tiene un radio de 2 centímetros y un círculo mayor que tiene un radio de 3 centímetros. Para calcular el área que está sombreada en color gris, es decir, el área de la corona circular, vamos a utilizar la fórmula que vimos hace un momento, ¿sí? Y reemplazar los datos que nos da el problema en esa fórmula para obtener el área de la figura que está sombreada aquí en color gris. Solución. Ya que el área a pulir tiene la forma de una corona circular, podemos calcular su área. Hemos identificado que el radio del círculo menor en la figura era 2 centímetros y el radio mayor 3 centímetros. Por ende, entonces, utilizamos el área de la corona circular, fíjense, la fórmula que vimos hace un momento, y vamos a reemplazar entonces los valores. Pi R mayúscula al cuadrado, recuerdan, R mayúscula, 3 centímetros es el radio del círculo mayor, menos pi por R minúscula, aquí está, al cuadrado, donde el radio del círculo menor es 2 centímetros al cuadrado. Reemplazando esto y calculando, podemos obtener entonces, fíjese, pi por 3 al cuadrado es 9 pi, menos pi por 2 al cuadrado es 4 pi. ¿Sí? Resolviendo esto, 9pi menos 4pi nos da 5pi. Si reemplazamos el valor de pi en esta expresión, vamos a obtener un área de 5, fíjese, por 3.1416, que es el número pi, nos da entonces 15.708 centímetros cuadrados. Esta es el área sombreada, el área en gris, el área que se va a pulir de la pieza del engranaje que presentamos en la figura al inicio del problema. Muy importante recordar entonces que esta área corresponde al área que se encuentra entre dos círculos concéntricos. Por eso utilizamos esta fórmula que está aquí. Veamos otros conceptos importantes. En videos anteriores ustedes vieron cómo calcular el área de polígonos, ¿sí? ¿Qué es un polígono? Los elementos que componen un polígono. Ahora vamos a ver cómo calcular las áreas de polígonos que están inscritos o polígonos circunscritos. Iniciamos viendo qué es un polígono inscrito. Un polígono está inscrito en una circunferencia cuando todos sus vértices son puntos de la circunferencia
y todos sus lados están incluidos dentro del círculo que ésta define. Todo polígono regular está inscrito en una circunferencia. Aquí vemos las figuras. Fíjense los polígonos que tenemos aquí, todos son polígonos inscritos. Fíjense, están dentro de una circunferencia. Sus vértices, fíjense, tocan, cada uno de los vértices toca la circunferencia. Los vértices, aquí vemos un triángulo, aquí vemos un cuadrado, aquí un pentágono, un hexágono, un heptágono y un octágono. Bien, entonces vemos los diferentes elementos. Importante, el centro de un polígono inscrito es el centro de la circunferencia circunscrita en él. Aquí vemos el centro del polígono corresponde al centro de la circunferencia que está circunscrita a este polígono. El radio del polígono inscrito es el radio de la circunferencia circunscrita en él. Bien, entonces vamos a ver eso. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a aplicar estos conceptos para resolver un ejemplo. Adelante. Vamos a ver antes el concepto de polígono circunscrito. ¿Qué es un polígono circunscrito? Un polígono está circunscrito en una circunferencia si todos sus lados son tangentes a la circunferencia. Aquí vemos todos los lados. Aquí vemos entonces un triángulo circunscrito. Fíjense, aquí un cuadrado circunscrito. En este caso vemos un hexágono circunscrito. Y acá entonces vamos a tener un octágono circunscrito. Vemos que todos los lados son tangentes a la circunferencia. Aquí lo vemos, fíjense los puntos de tangencia que les estoy mostrando ahora mismo. Todos sus lados son tangentes a la circunferencia. El centro de la circunferencia inscrita equidista de todos los lados del polígono circunscrito. Aquí está, fíjense que el centro equidista, es decir, está a la misma distancia de todos los lados del polígono circunscrito. Además de eso, el polígono circunscrito toca en el punto medio a cada lado de la circunferencia inscrita. Vemos aquí, fíjense, en el punto medio de cada lado. Allí toca la circunferencia al polígono, en el punto medio. Aquí lo vemos, fíjense, en el punto medio de cada lado del polígono que está circunscrito. La apotema del polígono circunscrito es el radio de la circunferencia inscrita. Son conceptos que debemos manejar antes de resolver los problemas. Veamos entonces el ejercicio número 4 que involucra un polígono inscrito. Dice, el radio de un círculo mide 6 centímetros. ¿Cuánto valdrá el área del cuadrado inscrito en el círculo? Vamos a ver la solución. Fíjense que dice que el círculo tiene un radio de 6 centímetros, por lo cual, ¿sí? Si el radio es de 6 centímetros, yo puedo decir que el diámetro es 2 veces el radio, ¿sí? 2 veces el radio quiere decir que el diámetro es de 12 centímetros. La circunferencia tiene 12 centímetros de diámetro. Entonces aquí yo voy a trazar el dibujo, fíjense la circunferencia, y vemos el cuadrado, ¿verdad? El cuadrado que está inscrito en el círculo. Vimos el concepto, todos los puntos, ¿sí? O los vértices de este cuadrado deben tocar a la circunferencia. Fíjense, aquí está. Y vemos entonces esta línea que representa ¿qué? Esta línea que cruza de un vértice a otro del polígono, en este caso el cuadrado, representa el diámetro de la circunferencia circunscrita. Recuerden que lo que está inscrito es el polígono, en este caso el cuadrado. Entonces aquí vemos que es 12 centímetros. Ahora vamos a ver cómo resolver o cómo encontrar el área del cuadrado que está aquí en color rosado. Vamos a ver eso entonces. Aplicamos el teorema de Pitágoras para calcular el lado del cuadrado. Aquí lo podemos ver, fíjense. Bien, podemos ver la figura. Se nos forma aquí un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es de 12 centímetros. Podemos entonces encontrar los lados. Recuerden que los lados de un cuadrado miden lo mismo. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, L cuadrado más L cuadrado. Tenemos entonces 12 al cuadrado, 144. Esto es igual a 2L al cuadrado. Entonces,
Despejando L cuadrado, decimos que es 144 entre 2, esto es 72. L cuadrado es 72, ¿verdad? Entonces, conociendo el lado, ya podemos aplicar la fórmula para calcular el área del cuadrado. ¿Y el área de un cuadrado qué es? L por L, lo que indica que es L al cuadrado. Bien. ¿Y cuánto vale L cuadrado? 72. Por lo cual, el área de este cuadrado que está inscrito en la circunferencia es de 72 centímetros cuadrados. Y aquí entonces fíjense que podemos ver muy claramente la importancia del concepto del diámetro. A partir del diámetro de la circunferencia pudimos encontrar los elementos necesarios para encontrar el área del cuadrado que está inscrito. Polígono circunscrito, es el ejercicio número 5. Calcular el diámetro de la circunferencia inscrita en el triángulo equilátero. Entonces aquí vamos a ver, fíjese, un polígono que está circunscrito a la circunferencia. Aquí vemos una circunferencia y vemos que el triángulo equilátero está circunscrito. Todos sus lados son tangentes a la circunferencia en un punto. Solución. Como tenemos un triángulo equilátero, ¿verdad? Recordando el concepto de triángulo equilátero, sabemos que sus medianas coinciden con sus alturas y sus bisectrices. Aquí están trazadas las bisectrices, las medianas, igual que la altura, ¿sí? Por tanto, el baricentro coincide con el incentro. Entonces se deduce que el diámetro de la circunferencia inscrita, es decir, el diámetro de aquí, de este punto a este punto, o si lo quieren tomar de este punto a este punto, o si lo quieren tomar desde este punto a este punto, aquí, ese es el diámetro, es 2/3 de la altura. Fíjese, 2/3 de la altura del triángulo equilátero. Aquí vemos la altura que va desde este vértice hasta el lado medio, ¿sí? Aquí, hasta el punto medio del lado opuesto. Igualmente acá vemos la altura. Entonces, 2/3 de la altura representa el diámetro. Entonces, ¿qué tengo que encontrar aquí? La altura. Tengo que encontrar la altura. Pero si, fíjese que el triángulo equilátero dice que cada lado mide 10 centímetros. Quiere decir entonces que si esta altura, aquí vemos la línea, fíjense, llega al punto medio de este lado, aquí yo voy a tener entonces 5 centímetros, que es la mitad. Fíjense, me va a dividir este lado en dos partes iguales. Así que de aquí, desde este punto hasta este punto, yo voy a tener 5 centímetros. Y de aquí a acá, 10. Y si vemos esta figura, por donde estoy pasando el cursor ahora mismo, aquí, ¿qué se está formando? Un triángulo rectángulo. Entonces, nuevamente, de Pitágoras para encontrar la altura. Y fíjense que yo voy a tener que 10 al cuadrado, en este caso 10 es la hipotenusa, es la suma de h al cuadrado, toda la altura esta al cuadrado, más la mitad de todo este lado que vimos aquí, todo este lado de aquí son 5 centímetros. Entonces resolviendo, fíjense, despejo h de aquí y h me va a dar igual a la raíz de 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Resolviendo eso me da la raíz de 75 centímetros. Es decir, que la raíz de 75 es la altura. Y como dijimos al inicio, que el diámetro es 2/3 de la altura, reemplazamos entonces 2/3 de la altura, 2/3 de la raíz de 75 nos da 5,773 centímetros. Este es el diámetro de la circunferencia que está inscrita en el polígono. O si queremos llamarle, entonces este polígono está circunscrito a esta circunferencia. El diámetro del círculo, como podemos ver aquí, es de 5,773 centímetros. Fíjense que entonces a partir de los datos del polígono que está circunscrito, yo puedo encontrar, ¿sí?, elementos de la circunferencia. En este caso me pedían el diámetro. Finalmente, veamos otro ejercicio, el ejercicio 6, también de un polígono circunscrito. Nos dice, el área del círculo inscrito a un cuadrado es de 10 centímetros cuadrados. Vemos que entonces el cuadrado va a estar circunscrito porque dice que el círculo está inscrito al cuadrado. Quiere decir que el cuadrado, en este caso es el polígono que está circunscrito. ¿Cuál es el área del cuadrado? Vemos aquí la figura. Fíjense, aquí vemos el cuadrado, que es lo que está en amarillo aquí. Todo este cuadrado. Vemos aquí sus lados.
el lado, otro lado, y vemos aquí el radio del círculo. Pero ¿qué nos dan aquí? No nos dan el radio, nos dan el área del círculo que está inscrito en el cuadrado. Y vemos aquí que el cuadrado es circunscrito entonces a este círculo o a esta circunferencia. Vemos sus puntos de tangencia, ¿verdad? Aquí. Y vamos a calcular a partir de esta figura los elementos necesarios para determinar el área del cuadrado. El área del cuadrado, es decir, recordamos que el área del cuadrado es L por L, ¿sí? O L al cuadrado. En este caso el cuadrado está circunscrito a la circunferencia. Vemos la figura, decimos que el lado es 2 veces R. ¿Y por qué decimos que es 2 veces R? Fíjese que 2 veces R es el ¿qué? El diámetro. 2 veces el radio es el diámetro de esta circunferencia. Y si yo veo entonces, fíjense que 2 veces el radio equivale a ¿qué? Al lado, a cada uno de los lados del cuadrado. Bien, entonces yo digo que el lado es 2 por R. El área de un círculo, pi por R al cuadrado. ¿Qué tengo? El área del círculo. Fíjense que el área del círculo me la da el problema, que es de 10 centímetros al cuadrado. De esta fórmula yo puedo despejar R cuadrado, diciendo que R cuadrado, fíjense aquí está, R cuadrado es el área del círculo entre pi. R cuadrado entonces sería 10, que es el área del círculo, entre pi. R cuadrado es 10 entre pi. Recordamos entonces el área de un cuadrado que es L por L, ¿sí? La multiplicación de sus lados, L por L, L al cuadrado. Aquí está, es el área de un cuadrado. Entonces yo puedo saber, fíjense, L es 2R. Si yo digo que es L por L, es L cuadrado, por lo cual sería 2R, aquí está, 2R al cuadrado, 2R al cuadrado. Por lo cual el área del cuadrado sería 2 al cuadrado es 4 y R al cuadrado, R cuadrado. Reemplazamos entonces, fíjense que yo tengo el valor de R cuadrado que es 10 entre pi. Lo traigo acá y fíjense que va a ser 4. ¿Y cuánto es R al cuadrado? 10 entre pi. Aquí lo vemos. 4, 10 entre pi. ¿Qué es esto? Reemplazando solamente aquí el área del cuadrado, que habíamos dicho que era 4 por R cuadrado. Entonces tenemos 4, 10 entre pi. Eso es igual a 4 por 10, 40 entre pi, centímetros cuadrados. Si reemplazo el valor de pi, vamos a obtener un área de 12.73 centímetros cuadrados. ¿Esta área qué es? Es el área de todo, fíjese, el cuadrado. Todo lo que está aquí, el cuadrado que está circunscrito a la circunferencia. De allí podemos también hacer otras aplicaciones, ¿verdad? Como encontrar el área solamente lo que está sombreado aquí. Si ya tengo el área de la circunferencia y tengo el área del cuadrado, solamente tengo que restarle al área del cuadrado el área de la circunferencia y me quedaría todo esto que está aquí en amarillo, todos estos bordes. Pero esas son otras aplicaciones. Bien, entonces hemos visto ahí algunos ejemplos importantes del cálculo de áreas de polígonos inscritos, circunscritos a una circunferencia.